En primer lugar, quisiera agradecer a todos por esta invitación. Argentina se ha transformado en un lugar muy especial para mí en los últimos 9 meses y cada vez que vengo me sorprendo por la calidad de las operaciones agrícolas y la industria citrícola. Y es un placer para mí poder hablarle a este público. Básicamente, mi objetivo es considerar las cosas desde una perspectiva distinta para empezar a pensar sobre los cítricos y la producción citrícola de manera holística y empezar a entender de verdad las interacciones o interreacciones entre los nutrientes, las hormonas, y el transporte de los nutrientes y la producción de azúcar. Plant hormone production can be tied to an abundance or scarcity La of nutrients. producción está atada a la abundancia o a la escasez de nutrientes. ¿Y por qué esto es así? It's kind of interesting. Es interesante que de que las auxinas se producen en la planta, quienes se piensan en la producción se concentran en el tejido meristomático, en la parte superior de la planta, pero la realidad es que se producen en toda la planta y se produce cuando hay un buen suministro de nutrientes provenientes de los brotes. Y esto es importante entenderlo. Lo mismo con las citoquinas. Las citoquinas Algo está pasando. Mi presentación es distinta. Las citoquinas también se producen en las células, pero responden a un buen suministro de nutrientes provenientes de las raíces, agua y minerales. Los brasinosteroides se producen en las células, pero solamente cuando hay un buen crecimiento general sin estrés. La giberelina se produce en la célula en distintos grados cuando hay una escasez de nutrientes proveniente de los brotes. Y el ácido abscísico o ABA se produce también en las células en distintos grados, pero cuando hay escasez de nutrientes provenientes de las raíces. El etileno se produce en todas las células en distintos grados de concentración, pero cuando hay estrés en general, ya sea abiótico o biótico, y se producen enfermedades o plagas. Lo que hice a los efectos de la simplificación, dividir estas hormonas en lo que yo llamo hormonas positivas y hormonas negativas. ¿Qué significan hormonas positivas y negativas? Tiene que ver básicamente con las condiciones de crecimiento y de desarrollo, no porque estas hormonas sean buenas o malas, sino que tiene que ver con la producción primaria de estas hormonas en distintos condiciones. Las hormonas positivas son las que utilizamos en condiciones positivas de crecimiento, auxina, citoquinina y brasinosteroides, en cambio que las negativas son las que se producen en funciones negativas de crecimiento, como la giberelina, el ácido abscídico y el etileno. Se asume que tanto unas como otras tienen efectos positivos, contrarios, efectos antagónicos muy marcados.
Esto es lo que demuestran las investigaciones. La investigación ha demostrado que la auxina, como dijimos, consisten principalmente en células jóvenes y sus niveles bajan a medida que las células maduran. Quiere decir que los cítricos nuevos, con nuevos crecimientos y nuevas hojas, constituyen la fuente primaria de la producción de auxina y crecen en grandes cantidades en esas áreas. En condiciones positivas, estas plantas van a generar hormonas positivas en las células inmaduras. Esto lo vamos a entender ahora. Las hormonas negativas se producen en pequeñas cantidades en células inmaduras y aumentan de manera significativa a medida que las células maduran. Bajo condiciones negativas, condiciones de crecimiento negativas, una célula madura aumentará la producción de hormonas negativas mucho más que una célula inmadura. Tanto la citoquinina como los brasinosteros y las auxinas inducen la absorción de los nutrientes y hormonas hacia el lugar de acción, hacia el sitio de acción. Por ejemplo, si queremos mover nutrientes dentro de la planta, necesitamos estas hormonas positivas en buenas condiciones de crecimiento para que induzcan al movimiento de nutrientes en la planta. Las células atraen azúcar, CO2, oxígeno, minerales y agua del tejido circundante y así inducirán más la producción de auxinas, citoquininas y brasinoesteroides, lo cual va a captar más nutrientes y esto va a crear un círculo positivo, un círculo de retorno positivo dentro de la planta. Las hormonas negativas, ellos también causan una respuesta positiva de la planta, pero en el sentido opuesto, en el sentido inverso. Ellos sacan los nutrientes de la célula en la dirección opuesta, como hacen las hormonas positivas, por la escasez de nutrientes en la célula. Cuando esto ocurre, vemos que las azúcares también se desplazan junto con estos nutrientes. Eso vemos que el azúcar sale de las hojas y las hojas cambian el color, y esto también ocurre dentro del árbol, aunque no lo veamos. Las hojas tardan unos 18 meses para desarrollarse y tener funciones, pero las hojas que funcionan en ese árbol probablemente tienen menos de un año. Cuando hablamos de hojas en nuestros cítricos, nos tenemos que concentrar en las hojas funcionales que funcionan de ese árbol. Esto lo sabemos de las ciencias. Este es un ejemplo. Acá estamos usando el maíz. En una planta que no está estresada, la que está a la derecha, vemos transporte de nutrientes, vemos auxinas, tenemos que bajan, las citoquinas que suben. La planta está en un entorno no estresado y crece normalmente. Si vamos a una situación de la que está al lado de deficiencia de nutrientes, no vemos que las auxinas bajan, pero ¿qué pasa? La auxina baja, pero vemos también el etileno, vemos que ocurre estrés, vemos que hay un bloqueo en el movimiento de citoquinas hacia arriba, vemos una deficiencia de nutrientes en esta planta. Y esto desarrolla ROS y un montón de problemas en esa planta. Cuando reemplazamos nutrientes, ¿qué vemos? Vamos a tener más desarrollo radicular, tenemos más formas de las raíces en forma de
de pinzas o distintas raíces. Vemos que las auxinas suben, que las azúcares bajan de la parte de arriba del árbol a las raíces del árbol y se van conformando los tejidos. Por lo tanto, en este caso tenemos un flujo muy positivo en esta planta. El punto es que las hormonas y los nutrientes, si bien los sistemas son independientes y las hemos estudiado de manera independiente, en realidad son interdependientes una de otras. Vemos aquí un proceso simplificado de ácido abscídico, de auxina, de citoquinas, de giberelinas, y vemos la reacción. Acá vemos auxinas, citoquinas, y vemos que se produce un equilibrio en esto para que se formen las ramas, etcétera. Así que ven cómo juegan. Esto, por supuesto, está súper simplificado, pero nos da el concepto y nos permite entender cómo interaccionan y cómo dependen unos de otros las hormonas y los nutrientes. Si vemos este gráfico que se ha desarrollado desde hace más de 20 años, desarrollamos este gráfico, este cuadro, que no nos muestra la cantidad, sino la relación entre las distintas hormonas. Las hormonas no son nutrientes, las hormonas son elicitadores, son disparadores. Ellos disparan eventos que están respaldados por los nutrientes, el agua y los azúcares. Vemos acá, podemos identificar distintas etapas de crecimiento y la importancia de los nutrientes que constituyen factores importantes en la función, en el funcionamiento de estas hormonas. Entonces, ¿cuál es el concepto básico de cómo las hormonas, los nutrientes y los azúcares trabajan en conjunto unas con otros? Cuando analizamos la fisiología radicular, los árboles tienen dos sistemas que crecen juntos. Por un lado tenemos los brotes en la parte superior del árbol y tenemos las raíces. Las raíces no solo funcionan como un anclaje, sino que absorben aguas, nutrientes y almacenan almidón. Las raíces crecen primero y después crecen los brotos. Entonces, los crecimientos que tenemos en la primavera, en los brotes, es un resultado de los crecimientos que tenemos en la raíz. Muchas veces, a veces nos confunden el tema de los árboles, pero si plantamos una semilla en el suelo, primero salen las raíces, no los brotes. Entonces, las raíces siempre crecen primero y se desarrollan en distintas condiciones. El sistema radicular de los árboles tiene que estar en equilibrio con el sistema de los brotes. Tiene que haber un equilibrio. Y no es que, bueno, nosotros cavamos para las raíces y las raíces pesan 20 kilos. No es por peso, no es por dimensión, sino por la actividad de las raíces. El sistema radicular debe abastecer al sistema de brotes ¿con qué? Con humedad, con nutrientes, además con hormonas. Y los brotes deben fabricar azúcares para poder respaldar y poder abastecer al crecimiento de las raíces. Entonces tenemos este mecanismo, esta reacción interdependiente en el árbol. Sabemos que los cítricos requieren agua, oxígeno, dióxido de carbono, luz, nutrientes. Esto se entiende bien. También entendemos que las raíces utilizan espacio. Por eso nos importa tener abundancia de raíces para poder absorber más nutrientes, y el tamaño del sistema radicular va a depender del agua y de los nutrientes. Nosotros en un sistema seco vamos a tener raíces más grandes porque van a tener que crecer más para poder absorber el poco agua que hay en el entorno. El crecimiento de los árboles
Citricus se desarrolla internamente. Si vemos acá la cofia de la raíz, que crece desde adentro en realidad, no es como una yema en el árbol, sino que crece desde adentro, internamente. Veamos la secuencia del desarrollo de las raíces. Tenemos la cofia de la raíz, tenemos el meristema apical, tenemos el área de elongación que se ve afectada por el gravitropismo, que es un efecto del movimiento de la auxina. Vemos que la cofia o la caliptra cubre la punta de la raíz. Esto lo entendemos porque lo hemos estudiado, pero veamos esto, los pelos de la raíz, la región pilosa de la raíz y la diferenciación. Es interesante. Veamos algunos datos respecto de las raíces laterales o los pelos de la raíz. En el área detrás de la región de los pelos radiculares se forman las raíces laterales. Los pelos de la raíz tienen una vida muy corta, dependiendo del entorno en donde crece el árbol. Puede ser unos pocos días, unas pocas semanas. La Universidad de Cornell en los 90 hizo mucho trabajo de investigación con uvas Concord y descubrieron o demostraron que según sea el entorno, las raíces nacen y crecen en solo 48 horas. Las raíces viven, las microrrizas viven y la raíz va creciendo o el suelo va desarrollando su propia materia orgánica a medida que las raíces nacen y se mueren, nacen y se mueren. Es todo un proceso continuo. Acá está la diapositiva que buscaba. Es muy interesante esta diapositiva. Esto es un pelo de la raíz, está representado así. Vemos la función de estos pelos de raíz. Pero fíjense lo que está abajo. Fíjense cómo entran en juego las hormonas en el desarrollo de la raíz. Es muy importante entender que para mantener el equilibrio en el árbol necesitamos no solo nutrientes, sino que nos interesa tener un suministro equilibrado de hormonas para que estén disponibles para su uso si se necesitan. Los árboles producen sus propias hormonas. Esto es un poco de estímulo para que produzcan una proporción equilibrada de hormonas. Esto lo vimos todo el tiempo. El último orador habló de las buenas condiciones de crecimiento y cómo responde el árbol. Y todo esto tiene que ver con las hormonas. Tenemos raíces laterales, divisiones del suelo, las funciones de las raíces. ¿Cuáles son las funciones de las raíces? Y este es un punto importante que tenemos que recordar. A diferencia de del 5% que compone las raíces, en este caso tenemos casi el 90% de la actividad metabólica de las raíces. O sea, las raíces más importantes son las que llamamos raíces alimentadoras, digamos, o de alimentación. Estas raíces de alimentación se encuentran muy cerca del suelo y se ven afectadas por los herbicidas, por la fertilización, por la sequía. Así que es muy importante conservar la salud de estas raíces de alimentación. Hablemos sobre el equilibrio entre las raíces y los brotes.
So, as mentioned previously, most plants, there has to be a balance. How do we maintain balance? How do you maintain hormonal balance in the plant? It's very simple if you think of this concept. If we had a scale and it's out of balance, there's two ways of balancing it, right? We can either add more to this side to bring it up, or we can take stuff off this side to bring it up. So we're talking about balance. It's very difficult to get the concept that in root therapy or hormone therapy in the roots, we're talking primarily not the amount, but we're talking about the balance in relationship to nutrients, water, and sugars. So it's very important. And plants are extremely residual. For example, if you transplant a plant, you see that it is able to recover. Even though you cut off the vast majority of its roots, if you water it enough, give it an environment, it starts producing more root hairs, more cytokinins are produced, the tree becomes... El árbol vuelve al equilibrio. Este es un diagrama simplificado. Arriba tenemos la función de las hojas. Las hojas producen fotosíntesis, producen azúcares a través de los azúcares deben ser transportados hacia las raíces para interactuar con las mismas. Uno de los problemas principales con el HLB, Juan Longbing, es que hay un aumento de azúcares en las hojas y esto se puede reconocer fácilmente porque cuando vemos las hojas se ven amarillentas, las nervaduras se ven amarillentas. Aquí vemos que no hay suficiente azúcar en la planta. ¿Cómo hacemos que se transporten los azúcares? En Florida hemos estado utilizando hormonas, haciendo aplicaciones de micronutrientes en forma mensual y aparentemente no importa cuál es la cantidad, porque no es una respuesta en términos de nutrición, sino una respuesta fisiológica. Y esas hormonas y esos azúcares son transportados por las pequeñísimas cantidades de minerales que se están aplicando en forma continua a las plantas. Todos hemos visto esto alguna vez, pero aquí quiero mostrarles el tamaño que puede llegar a tener el sistema radicular. Las partes principales de la raíz son los pelos de la raíz. Las raíces son el cerebro del árbol. Es algo de lo que venimos hablando desde hace décadas, para ser honesto. Las raíces son el cerebro del árbol. Y a pesar de que pueda haber algo que afecte la punta de la raíz es inteligente porque puede cambiar su recorrido para detectar agua, por ejemplo, en el suelo. Si detecta una roca, puede cambiar su curso antes de llegar a esa roca. Entonces, aunque no tenga un cerebro central, son los millones de pequeños cerebritos que de alguna manera se comunican entre sí. Pienso que quizás tenga que ver con la bioelectricidad, pero no quiero mencionar porque me tratarán de hereje. Esta es la hipótesis del cerebro, que es la raíz del árbol. La raíz cerebro, de la cual ya se habla desde algún tiempo. Y verán que algunas variedades de árboles que protegen el plantín de su propia sombra, mientras que ataca a las semillas y plantines de árboles de otra especie. Esto tiene que ver con inteligencia. La inteligencia
que tenemos en las puntas de las raíces, en las calípteras. La absorción de agua. El agua llega a las puntas de las raíces y la absorción de agua, bueno, el agua debe ir subiendo por diferentes canales que absorben el agua. La captación de minerales, siempre creímos y dijimos que los minerales deben estar en forma soluble, pero hay un concepto interesante desarrollado en la Universidad de Rutgers que mostró que las bacterias son absorbidas hacia las raíces y si se saca, la raíz saca la parte de afuera de las bacterias, absorbe todo el material de esas bacterias y después despide los elementos no útiles de las bacterias. Entonces se logra captación de nutrientes a través de las bacterias. Sabemos que es importante entender el momento en el que son necesarios los nutrientes y también debemos entender el sistema de apoyo. Estos son los tiempos, los momentos. Es importante entender esto. Pero aquí tenemos algo importante con respecto a los momentos. La mayor actividad metabólica en las raíces es importante conocerla, es importante poder saber cuándo y cómo hacer intervenciones. Debemos entregar nutrientes en forma adecuada, en el momento adecuado, junto con aminoácidos, hormonas y otros elementos para que las moléculas se transporten en el momento adecuado para mantener el equilibrio en la planta cuando la planta enfrenta diferentes situaciones de estrés. No pude reducir esto más, resumir esto un poco más. Entendemos el crecimiento de la raíz, los cambios en las raíces. Comprendemos todo esto y sabemos que es lo que se da en otoño, que tiene un efecto importante. O sea, lo que pasa en otoño tiene efectos y consecuencias importantes sobre lo que pasará en la primavera. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo para una pregunta. Aquí. Ya te alcanzan el micrófono. Oh, I need a... Your headphones. Let's see, speak some. Buen día. Quisiera preguntar sobre... Un minuto que el señor no tiene sus auriculares todavía. Yes, I can hear you. Adelante con la pregunta entonces. Ya estamos para la pregunta. sobre el limoneno. Okay. And your question? ¿Cuál sería la pregunta? El limoneno y cómo afecta a la fruta en post cosecha. I cannot recall that at the moment to give you but it does have a, I think it has to do with the breakdown. Yeah, maybe one of these other professors can. No sé exactamente qué pasa con limoneno, quizás son mis colegas puedan responder esto de manera más precisa. Pero puedo darle respuesta más tarde, tendría que investigar un poco, pero podemos responder esa pregunta después. No sería un problema, simplemente que no me acuerdo de la respuesta así de memoria. Le agradecemos al Dr. Fisher una vez más por su presentación. Un aplauso.